bienvenidos, buenas noches y qué bueno que ya es nuestro tiempo precioso para compartir, ya saben, Apocalipsis, y pues aquí esta noche mi esposo y yo les damos la bienvenida y estamos completamente gozosos por compartir estos temas tan hermosos. En esta noche vamos a hablar acerca de que escapemos de la ira venidera, porque el Señor nos advierte, el Señor nos amonesta, el Señor nos alerta a que estemos preparados. Voy a dar lectura, Max, en Apocalipsis capítulo 3, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Voy a leer versículos del 10 al 13 solamente. Dice así la palabra del Señor. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los 7 mensajes, así termina el mensaje a cada iglesia. Que del que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta noche hemos titulado Escapemos de la ira venidera, y por eso en un solo versículo aquí Dios habla acerca de que Dios nos manda, nos estimula, nos anima, nos alienta a que nosotros estemos preparados para salir de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Max, porque hay creencias de que la iglesia pasa la gran tribulación, pero aquí solamente en este versículo nosotros podemos ver que el Señor nos dice que estemos preparados para que podamos escapar, porque fíjate que dice de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, no sobre la persona. Entonces, esto es muy importante acerca de que la iglesia debemos de estar preparados en estos 7 mensajes a las 7 iglesias, Max. Así tenemos que estar listos. Sí, sabes que Yoli, nosotros podemos ver que desde el día de Pentecostés, Dios ha estado con su iglesia cuidándola. Él ha prometido estar con ella hasta el fin. No hay problemas, no hay situaciones tan graves, tan malas, que Dios no busca una salida. Entonces, sabemos que el mal va a caer sobre todo el mundo. Oh, sí. Porque nosotros más adelante vamos a hablar acerca de lo que Dios tiene preparado para este mundo, y es algo grave, ¿no? Sí. Y entonces la ira de Dios va a caer. Pero sí, bonito es que la iglesia va a escapar todo esto, sí, porque Dios tiene cuidado de su pueblo y tiene cuidado de su propio cuerpo. Jesucristo dice que la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces nosotros podemos ver que nosotros vamos a tener el privilegio de no entrar a la ira que Dios tiene aquí preparado para el mundo entero. Así es. Bien, entonces esto llamó mucho mi atención. En el capítulo 2 y versículo 9, fíjate lo que dice. Dice el Señor hablando a la iglesia de Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí menciona el Señor aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, que son sinagoga de Satanás. En el 3:10, ahí donde abrí, ahí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí también, en esta parte, dice que Dios a la iglesia de Filadelfia, Él
va a entregar de los de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En la iglesia de Pérgamo, dice el Señor, que en Pérgamo mora el trono de Satanás. Wow. Ahí está el trono. ¿Qué habla Dios en todo esto? Bueno, sabemos, Pérgamo pues era una ciudad donde se veneraba tremendamente al rey. Había mucha persecución contra los cristianos, incluso ya habían dado muerte a Antipas, el testigo fiel del Señor. O sea, la iglesia siempre ha sufrido persecución. Por eso el Señor nos alerta aquí en esta iglesia de Filadelfia, nos dice que guardemos, que retengamos lo que Dios nos ha dado para que nadie tome nuestra corona, nuestro lugar. Y Dios nos anima y Dios nos habla. El Espíritu Santo nos dice que estemos preparados, que no dejemos nuestro lugar, porque la hora de la prueba viene. Y sobre todo se menciona aquí, en donde les mostré, se menciona la actividad satánica antes de que lleguen esos días malos. La hora de la prueba que viene sobre el mundo entero es obvio que es la ira de Dios que se va a soltar completamente. Así que la iglesia debemos de estar preparados. Ahorita no es la ira de Dios. ¿Hay juicios de Dios? Sí, sí hay juicios de Dios en la tierra. Ahí lo dice Isaías 26:9 y toda la palabra del Señor. Pero nosotros, Max, tenemos que estar preparados para lo que venga. Amén. El buen cristiano. Pues sabes que la cosa es que nosotros estamos viendo que la Biblia está amonestando a cada creyente. El creyente debe estar siempre preparado. Nunca debe dejar que el diablo lo gana. El diablo siempre va a tentar. Nosotros podemos ver que Dios nos va a permitir escapar toda esta ira que Él tiene sobre los habitantes de la tierra. ¿Y por qué? Porque mira, ahorita en China, en los países árabes, en países de comunistas, muchas iglesias están siendo perseguidos, Oh, sí. muchos cristianos están encarcelados, torturados, muchos están a muerte. Entonces nosotros podemos ver que Dios va a tomar ira. Dice ahí en Romanos que la venganza es mía, dice el Sí, Señor. sí. Y eso es lo que va a hacer. Y sobre los habitantes de la tierra. Para decirle la verdad, el libro de Apocalipsis es una revelación como Dios va a tratar con ira a todos los habitantes. Sí, sí. Va a pagar. Sí, pero hay que ver la misericordia de Dios, Max, porque Dios habla y Amén. habla. Amén. Incluso capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipsis, ahí habla Dios y nos dice, esta lista, estos no heredarán el reino de Dios. Y no es que Dios esté exhortando, sí lo hace, pero Dios nos está amonestando a no practicar esas cosas para poder entrar en el reino de los cielos. La ira de Dios es inminente. La ira de Dios tiene que venir, porque ya el mundo ha echado a Dios a un lado, no creen en Dios, se rebelan contra Dios, se burlan de Dios, especialmente ahorita la distorsión tan grande que hay, la iglesia moderna. Oh, En sí. estos días. Nosotros sabemos toda la actividad que se ha desatado, esos falsos avivamientos. Oh, que es que el espíritu y que esto y que, pero por falta de discernimiento, la iglesia no entiende que esos no son los días de avivamiento. El avivamiento, claro, Dios siempre nos ha dado su espíritu y su espíritu nos guía, su espíritu nos lleva a donde nosotros tenemos que irnos conduciendo hacia el temor de Dios para escapar de la ira venidera. Porque la ira, te voy a decir, ahora, la iglesia no la pasa. Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9 y otras citas más. Ahí dice Pablo que Dios no nos ha puesto para ira. Exacto. Por eso también Colosenses 2:17 dice que el Señor clavó
clavó en la cruz el acta de decretos que había en contra de nosotros. Entonces, Cristo pagó la ira que estaba de nuestro Padre sobre nosotros, Amén. sobre la iglesia, sobre Amén. el creyente verdadero. Cristo pagó la ira. Él se puso en nuestro lugar. Amén. Es la razón que la iglesia no va a pasar. Si vemos desde el capítulo 4, ya no aparece la iglesia. Hasta el capítulo 19, cuando regresamos con el Señor, ya sabemos, para reinar aquí en la tierra, para que juzgue las naciones, para que establezca su reino mesiánico. Esa es la bendición. Hay tanta distorsión en la palabra, hay mucha enseñanza falsa. El mundo no tiene temor de Dios, no, se ha perdido todo eso, Sí. Max. Es la realidad. Yoli, hay grupos ahorita que dice que la iglesia no va a ser recogida, no va a estar cosa como el rapto, que Dios va a recoger su iglesia. Pero sabes que todo el mundo cita Efesios capítulo 5, donde dice que Cristo viene para una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí. Quiere decir, ¿por qué viene por recogerla? Es porque Él la va a arrebatar para que no pasa por los tormentos y los sufrimientos que va a pasar los habitantes sobre la tierra. Entonces, gracias a Dios, que Dios nunca va a dejar el mundo sin testigos. Y los judíos, que Dios va a cumplir su promesa, Él va a regresar con ellos. Ellos van a ser los predicadores en los últimos tiempos, Sí, ¿no? amén. Pero la iglesia no va a estar aquí para predicar. El que va a predicar son los judíos que Dios ha escogido de cada tribu, y ellos van a ser los evangelistas en los posteros tiempos. Pero dice la palabra de Dios que el diablo va a tener triunfo sobre ellos, va a tratar a perseguirlos, va a matarlos y todo eso, pero ellos van a ser fieles Sí. y van a seguir adelante. Sí, sí, definitivamente. Porque fíjate, por ejemplo, viendo, ahora, nosotros estamos centrados ahorita nada más en lo que es la ira de Dios, el anticristo, etcétera. Pero, ¿qué de los desastres naturales? Oh, wow. Oh, wow. Ahí va a estar todo, va a ser removido. Ahí lo dice Isaías, lo repite continuamente. Los cielos se van a enrollar como un pergamino, la tierra va a temblar como un ebrio. Y quiero añadir y compartir esto. Dios no nos habla esto para asustarnos. Al contrario, debemos de agradecer a Dios que Él nos alerta, que Él en su palabra nos dice. Fíjate, Apocalipsis que significa revelación, descorrer el velo. Simplemente Dios descorrió el velo a través de nuestro hermano Juan, y ahí nos mostró todo lo que viene en los últimos días. Y no solamente fue eso, porque tú puedes ir al capítulo 7, especialmente de Daniel en adelante. Ahí habla, Daniel vio tantas cosas. Después, en otra programación, vamos a estar compartiendo acerca de todo esto que Daniel fue al cielo y presenció, y etcétera. Es preciosa, es la palabra del Señor. Pero son poquitos, Max, los que creen. Son poquitos los que viven esta palabra. Somos poquitos los que queremos escapar de la ira venidera, porque ya una vez que el Señor arrebate su iglesia, arrebatar en el hebreo arpazo, fíjate, es arrebatar, levantar con furia, sacar con ira. Así va a sacar Cristo a su iglesia por tantas situaciones que hay en el mundo, y la va a sacar. Entonces sí, ahí viene todo lo que está escrito después de que el Señor levante su iglesia. Agárrate, mundo, porque si ahorita la situación está fea, y nosotros, todos los hijos de Dios, sin excepción, toda la iglesia, debemos de estar preparados, debemos estar enseñando a la familia, a los vecinos, a la iglesia. Tenemos que estar enseñando estos temas. Tenemos que enseñarles, Max, acerca de lo que se viene, lo que se aproxima. Fíjate, se han visto tantas cosas. ¿Cuándo tú habías visto
que aquí en El Paso, Texas, temblara, como tembló creo la semana pasada. Exacto. Es increíble las cosas, porque ahorita toda la naturaleza está gimiendo y está revelada y está también aventando todo lo que puede, porque está irada. La misma naturaleza está gimiendo por su liberación. ¿Para qué? Para la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Así que escapemos por nuestra vida. Fíjese que Filadelfia tiene un bonito nombre, significado. La ciudad del amor, ¿no? Amor agape. Agape, sí. Y lo que estamos viendo, Yoli, es que los hermanos ahí cumplieron el mandamiento de Dios. Porque Dios los honró y habló tan bonito de ellos que los iba a proteger. Dice que si Dios está con uno, ¿quién puede estar contra? Entonces, fíjese, ellos sabían cómo amar, sabían cómo llevarse el mandamiento y cumplir con Dios y con los hombres. Y no era iglesia grande, era una iglesia pequeña, así como Esmirna también. Correcto. Y las dos iglesias sufrieron mucha persecución, pero lo que estamos viendo es que ellos llevaban a cabo los mandamientos del Señor. Ellos eran personas sufridos, pero sabían cómo amar. Sí, correcto. Aún los que perseguían a ellos. Ellos estaban allí en pos, buscando a Dios, venga como venga las cosas. Sí, fíjate, decías tú ahorita acerca de que era una iglesia pequeña. Bueno, pues eran congregaciones, grupos pequeños, porque nosotros sabemos que por tanta persecución ya la iglesia tuvo que huir, tener sus cultos en las catacumbas, en las cuevas, para cuidarse del ejército romano, por la persecución tan grave que había. ¿Qué nos enseña Dios? Mucho. Primero, Esmirna y Filadelfia, las únicas iglesias buenas a las que Dios nos reprende. Exacto. Fueron las únicas, fueron esas dos, pero eran iglesias pequeñas. ¿Qué significa, Max? Que el pueblo de Dios solamente es un pequeño remanente. Sí. Se habla eso mucho en toda la palabra. Entonces, esto también nos enseña, por ejemplo, ahorita, todo lo que se cree, lo que se habla de iglesias que no crecen, de iglesias pequeñas, que se burlan, etcétera. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! El Señor dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Es que solo un pequeño remanente, el que ama a Dios, el que guarda su palabra, el que obedece al Señor, el que oye la voz del Espíritu Santo, iglesias pequeñas, porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Y es mejor a sufrir aquí, sí, porque se sufre, no es fácil el camino del Señor, pero qué vida victoriosa vamos a tener por los siglos de los siglos de los siglos. Para siempre, jamás. Eso no se va a acabar ese gozo. Pues sabes que yo estaba viendo el nombre de Filadelfia y dije, bueno, voy a ver qué es el nombre del día de hoy, porque no existe ese nombre. Pero ya esa ciudad está como al occidente de Turquía y se llama Alaşehir, que significa ciudad de Dios. Tiene un bonito nombre, ¿no? Hay una multitud de gente, más o menos como 10,000. No es muy grande. Es pequeña, pero tiene bonito nombre, ciudad de Dios. Y los hermanos llevaban su fe de tal manera que guardaba. Y hay cristianismo allí todavía, un poco, pero no a la calidad en el Nuevo Testamento. Pero hay cristianos ahí, muy pocos, y nosotros tenemos que ser fiel. No le hace qué número tenemos. Sí, claro. Tenemos que mostrar al mundo y ser fiel testigos para Cristo Jesús. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, y fíjate, por ejemplo, en las mega iglesias, ¿cómo hacen los pastores para ministrar tantas almas? Para adiestrarlas. Simplemente los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios
no cambia. Y Amén. dice Eclesiastés 1, me gusta repetir este versículo, 9 y 10. Ahí dice que nada hay nuevo debajo del sol. Absolutamente nada, Max. Todo es un ciclo que solamente da vueltas. Pero esto permanece para siempre. Amén. Esta es eterna. Por eso dijo el Señor, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, etcétera, etcétera. Esta palabra de Dios no la podemos quebrantar. Gloria a Dios. Y tenemos que estar nosotros viendo, a ver, ¿verdad? ¿Qué nosotros estamos escuchando? Simplemente cuando se pone uno a estudiar la palabra del Señor, tenemos que ser tan cuidadosos en cuanto a muchos comentarios. Están torcidos, Max. Están torcidos y ya nosotros no estamos para esa situación. Nosotros tenemos que estar al día, nosotros tenemos que estar con el Señor siempre escudriñando, estudiando, profundizando en la palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que ese día no nos sorprenda, porque va a sorprender. Ese día del levantamiento de la iglesia va a sorprender. Por eso el Señor dice que debemos de estar preparados. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, quien tú seas. ¿Estás preparado o preparada para ese gran levantamiento de la iglesia? ¿O simplemente tenemos que salir de este mundo? Tenemos que partir. ¿Somos extranjeros? ¿Somos peregrinos? Es lo que dice la palabra del Señor. Pero debemos de escapar de la ira venidera de nuestro Dios. Porque Dios está airado, está enojado contra todas las naciones, contra todo el mundo. Y esto lo podemos ver especialmente en los profetas mayores. Ezequiel, Isaías, Jeremías, que hablan, ¿verdad?, tanto contra todo lo que Dios tiene, pero Dios sigue hablando. Arregla tu vida, ponte bien, haz bien las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así nosotros debemos de estar bien alertas y preparados y enseñando y adiestrando a otros. Aunque yo les digo algo, y se los digo en el nombre de Jesús, no todos quieren oír la verdad de Dios. Esa es la realidad. Y cuando Dios habla, ¿sabes qué hace la gente? Huye, se retira. Y nosotros somos testigos de eso, sí. Max. Somos testigos. Quiero preguntarte algo, Yoli. Sí. Tantos años que has estudiado Apocalipsis y todo, ¿crees que con los señales que está pasando, crees que la iglesia está para ser arrebatada hoy, en estos días, pronto? No, acabamos de compartir eso, Max, que solamente un pequeño remanente. Ahora, Sí, estoy hablando de pequeño, pero toda la iglesia sin la mancha hacia no, arruga. por supuesto que no, porque el Señor viene por una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Entonces, ¿no crees que va a ser llevada pronto? Ah, pronto, dices Sí, tú. estoy hablando. No, Sí. pero pues ya están todas las señales, Sí, Max. pues es lo que estoy diciendo. Sí. Está para ser arrebatada la iglesia. No, sí, por los señales que estamos viendo, Sí. está mostrando Dios a la iglesia que su tiempo para ser llevada es pronto. Oh, sí, no, ya es muy pronto, Ajá. definitivamente. Porque mira, te voy a decir una cosa. La Biblia nos habla, muy buena pregunta. La Biblia nos habla de los tiempos de los gentiles. Me voy a enfocar en eso. Que cuando empezaron en la cautividad de Jerusalén a Babilonia. Ahí empiezan los tiempos de los gentiles. Quiere decir los gobiernos, que son ahorita los gobiernos hostiles a la nación de Israel. Esos son los tiempos de los gentiles. Pero dice Lucas 21, 24, Romanos 11, que cuando la plenitud de los gentiles se cumpla. La plenitud quiere decir llegó a su fin, Max. Sí. Llegó al colmo. Y no solamente las naciones, los gobiernos. Llegó a su colmo el pecado en el mundo. Así de sencillo. La plenitud de los gentiles está ahorita ya. Ya es el colmo. ¿Por qué? Por el pecado. Exacto. El pecado está, ya no hay control, ya no hay moral, ya no hay decencia. No estoy generalizando porque todavía hay
el pequeño remanente. Sí, todavía existe. Todavía, claro que sí existimos, claro que sí, pero ve cómo se han perdido los valores, el hombre, la mujer, el transgénero, la ciencia en estos días tan terrible. Claro que estamos ya se necesita no conocer la palabra para no entender que estamos ya en los últimos días. Ni siquiera tiempos. Los últimos días está viviendo la iglesia. Y nosotros somos como Jeremías, anuncie y anuncie. Y somos como Noé y somos como Lot en Sodoma y Gomorra. Bien, nos quedan 2 minutos más. Si quieres compartir algo para poder orar y si alguien quiere poner su vida bien delante de Dios. Eso es muy importante que nosotros podamos recordar que la iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés y su partida sobre este mundo es muy rápido. En estos días, no sabemos cuándo, pero ya su misión y su trabajo aquí termina. Y la amonestación de nosotros es arrepiéntese, entrégase a Cristo mientras hay tiempo. Esa es mi amonestación y nuestra súplica. Así es de entregarnos, de vivir verdaderamente para el Señor, porque estos días son muy peligrosos. Tenemos 1 minuto, pero yo quiero, si alguien quiere entregar su vida al Señor, el Señor ve el corazón. Oremos brevemente. Padre, gracias. En el nombre de Jesús hemos compartido tu palabra hermosa, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, tú eres, Señor, el que tocas corazones, convences y redarguyes de pecado. Yo te doy gracias y encomendamos, Señor, esta palabra a tus manos para que el resultado sea precioso y que haya buena cosecha de almas arrepentidas. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, pues el tiempo se va bien rápido, pero recuerden, Cristo viene pronto. Entreguemos nuestras vidas, corrijamos todo aquello que no le agrada al Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo Amén. hermoso que nos permitió compartir con ustedes. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.